madres que no se comportan como madre. No abrazan, no besan a sus hijos, no los atienden, les gritan ásperamente. Quizás los problemas con el esposo las ponen excitada, alterada, porque así es. Padres excitados, alterados, que no pueden abrazar a sus hijos, ni cargarlos, ni besarlos, ni conversar con ellos. No tienen tiempo para los hijos, pero sí tienen tiempo para los amigos. Tienen tiempo para las cartas, para el dominó, para el ajedrez, para el fútbol, para otros tantos juegos, para irse a una discoteca, a un salsódromo, a una cantina, con los amigos a tomar. Padres que tienen tiempo para esas cosas, pero no tienen tiempo para estar con sus hijos. Y cuando llegan a la casa, llegan borrachos, llegan de mal humor, golpean al perro, al gato, a la madre, al padre, a los hijos, a la esposa y a quien se le pongan por delante. Qué triste condición. Amigos y amigas, creyentes que están aún en las iglesias y maltratan a la madre, le gritan, le ofenden, no tienen paz. Madres que no pueden vivir con sus hijos, ni hijos que pueden vivir con sus padres, porque no tienen amor, no hay amor. Y si no hay amor, ¿cómo es que hablas lengua? Y si no tienes amor, ¿cómo es que predicas a Cristo? Y si no hay amor, ¿cómo es que dices que eres cristiano o cristiana? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Dios. Nuestro es el reconocimiento a nuestros errores, a nuestros pecados, a nuestras faltas. Hagamos memoria hoy de nuestras malas actitudes para con papá o con mamá. Mamá puede ser una mujer hasta prostituta. Papá puede ser un drogadicto o un borracho o un delincuente, un adúltero, pero es tu padre. ¿Y sabe por qué es así? ¿Sabe por qué tienen esas cosas feas y malas? Mamá y papá, ¿sabe por qué? Porque nunca conocieron a Cristo. Fueron hijos del diablo todo el tiempo. Sirvieron al diablo, a los demonios, a las imágenes, a los brujos, a los espiritistas, a los hechiceros. Y como tenían demonios, se comportaron tan mal y fueron usados por el diablo para hacer la prostitución, la corrupción, la inmoralidad, el adulterio, el vicio y cuantas cosas malas. Ahora tú eres cristiana, tú eres cristiano, entiéndelos a ellos. Lo que hacen ellos, lo que han hecho todos sus días. Madres que se emborrachan, madres que usan droga, padres que usan droga. ¿Sabe por qué? Porque no hubo quienes predicara y le diera la palabra de verdad. Ahora te corresponde a ti ir donde mamá, donde papá, consciente de que están perdidos, de que están endemoniados. Llévale amor. Más que un regalito, llévale amor. No está de más un regalito que pueda llevarle, pero llévale el amor y que ellos vean en ti el hombre nuevo, la mujer nueva, transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice: ¿cómo se convertirán las almas, entre ellos tu padre y tu madre, si no hay quienes prediquen? Hay muchos que se convierten y salen de casa de sus padres porque ellos son pecadores, pero ahí es donde tú tienes que resplandecer para ganar tus familiares. Ahí tienes que brillar, ahí tienes que pelear la batalla, no derretirte como la cera cuando le da el calor.
Cuando vengan las pruebas y los ataques de la familia, no te derritas, no flaquees, no desmayes. Afírmate más en Cristo. Tienes una gran labor, una gran tarea. Ganar a ese papá, ganar a esa mamá que están perdidas. Tú la puedes ganar orando, ayunando, atando al diablo, atando los demonios. Alabado sea el nombre de Cristo. Una gran tarea, una gran responsabilidad. El hombre y la mujer que se convierten a Cristo tienen la gran responsabilidad de ser los mensajeros primero, que lleguen a sus familiares, sea papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos carnales, parientes. Eres tú el encargado primero de ir y dar tu testimonio. Si te tratan de loco, de fanático, demuéstrale que no estás ni loco ni fanático y muéstrale cuánta sabiduría has alcanzado. Demuéstrale cuánto bien has alcanzado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Por eso Cristo dijo: por los frutos los conoceréis. Los padres se darán cuenta del gran cambio. Aunque al principio nos atacan, nos critican y hasta nos quieren echar de la casa. Y nos dicen: lo que tienes que hacer es llevarte la cama para la iglesia ya. Así dicen los esposos inconversos. Así dicen los padres inconversos a los hijos. Y le quieren hasta prohibir que vengan a la iglesia. Pero no le prohíben a las hijas y a los hijos que vayan a los salsódromos y a las discotecas. Lugares de corrupción, de inmoralidad, de violencia, de pecados, múltiples pecados en esos lugares. Los padres no le prohíben a las hijas y a los hijos que vayan, pero sí le prohíben que vengan a la iglesia. Como que la iglesia les hace daño. Es que son hijos del diablo. Como son hijos del diablo, no quieren las cosas de Dios, ni que sus hijos se involucren en las cosas de Dios, donde se encuentra la felicidad, la paz, el bienestar, la sabiduría, la inteligencia. El convertirnos en hombres y mujeres de bien dentro de una iglesia que practica la doctrina cristiana verdadera, se progresa, se alcanzan cosas grandes y maravillosas que no la puede alcanzar el hombre del mundo. Con todo el dinero que quiera entregar o pagar, no lo alcanzará. Es en el camino de Cristo, en la iglesia, en estas reuniones donde se imparte esta palabra escrita por santos hombres de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para hablarnos a todos nosotros. ¿No es lindo y hermoso amar a papá, amar a mamá, respetarlo, tenerlo contento, obedecerlo? ¿No es lindo eso? Gloria a Dios. San Pablo, se cree que escribió la carta a los hebreos, dice: en otros tiempos nosotros obedecíamos a nuestros padres terrenales, que nos castigaban como ellos querían, nos maltrataban, hacían lo que querían con nosotros y lo obedecíamos. ¿Cuánto más si nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial? El Padre Celestial, Dios, nos ama más que los padres terrenales. Por mucho que ame una madre, por mucho que ame un padre, nunca se igualará al amor del Dios creador del género humano. Gloria a Dios. Por eso en la Santa Biblia dice que hay que amar a Dios, respetarlo, obedecerlo por encima de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Gloria, ese es el primer mandamiento. Por encima de mamá, de papá, de hijos
y de todo lo que tengamos en esta tierra, tiene que ser el amor y la obediencia a Dios. Escuche bien, esto no va en contra de lo que el mismo Dios enseña. Honra a tu padre y a tu madre, obedécelos. Pero por encima de mamá y de papá está el Padre de toda la humanidad, el creador del género humano. Papá y mamá morirán un día, y cuando mueran ellos ya no serán más mamá ni papá. Y cuando entremos al cielo, no podremos buscar a mamá y a papá en el cielo, porque en el cielo no va a haber mamá ni papá. Solo hay un Padre, que es Dios. Mi padre, el padre de mi padre, el padre de mi abuelo, de toda mi descendencia, es Dios. Y en el cielo no seremos hueso y carne, ni habrán reuniones de familia. Voy a buscar a mi hermanita, a mi hermanito, mi papito, a ver dónde está Manuel, dónde está Juanita, mi mamá. No, en el cielo no hay Manuel González ni Juana Cruz. Ellos serán como ángeles cuando yo llegue al cielo, y yo seré otro ángel más. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto lo digo para que entiendan por qué Dios nos dice que por encima de todo tenemos que tener a Dios en alta estima, más que cualquier otra cosa. Porque los padres terrenos se acaban. ¿Sabe que hay padres que abandonan a los hijos? Padres que abandonan a las esposas, se van a otros países o en el mismo país, en la misma ciudad, y no visitan a los hijos ni proveen alimento para sus hijos. Y hay madres que dejan a sus hijos y se van con un hombre y se olvidan de sus hijos. Y el padre tiene que cargar con los hijos y su familia. El hombre se olvida de los hijos, la madre se olvida de los hijos, pero Dios nunca se olvidará. Por eso en uno de los cánticos del pueblo hebreo, uno de los hombres de Dios se inspiró, conociendo la condición humana, las actitudes de los hombres, pero conociendo quién es Dios, dijo: si mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Es hermoso poder tener una mamá viva, tener un papá vivo. ¿Lo tienes? ¿Está viva tu mamá? ¿Está vivo tu papá? Ámalos. ¿Te causaron algún daño? ¿Te causaron tus padres alguna herida? ¿Estás con un trauma todavía por actitudes de tu padre o de tu madre, que quizás amaba a alguno de tus hermanos más que a ti, y a ti te desechaba, te echaba a un lado, y eso causó heridas profundas en tu corazón? Hay hijos, ya hombres y mujeres avanzados en edad, que recuerdan con tristeza que su madre nunca le dio el cariño. Su madre siempre le echaba a un lado y honraba más a otros hijos, hijos del mismo padre, hijos de ella. Gloria a Dios. Y hay hijos que tienen heridas. Yo he tratado con mujeres jóvenes afectadas desde la niñez, porque su mamá amaba más a otros hijos que a ella o que a él. Niños que se le acercaban a la madre y la madre le empujaba, le decían: apártate de mí, y hasta maldiciones le echaba al hijo, lisuras le decía al hijo. Hay corazones de hijos muy afectados por madres que no tuvieron sabiduría, entendimiento, que tuvieron padres también que no fueron buenos padres y formaron mal a esas niñas que se convirtieron en mujeres después. Hijos que fueron golpeados por mamá y por papá como bestias,
crecieron con una amargura. Yo he tratado con hijos de hermanos de la iglesia que por estar en droga, su papá los golpeó tanto a ellos y golpeó a su madre delante de ellos, que esos hijos, aunque están en el evangelio, tienen como un trauma todavía, porque no son verdaderamente libres. Están en la iglesia, pero no son libres, porque cuando Dios liberta a alguien, se acaba el trauma, se acaba el complejo, se va el odio, se va esa cólera, esa amargura que algunos tienen contra papá o contra mamá, porque la mamá no era creyente y la encontró en la cama con otro hombre que no era su esposo. Hay hijos que tienen un trauma muy grande. Yo los conozco de 40 y pico de años, que un día me declaró y me dijo: pastor, es mi madre, pero yo guardo en mi corazón algo muy grande. Un día entré a la casa y encontré a mi mamá con otro hombre que no era mi padre en la cama. Él dice: es mi madre, yo la quiero, pero no puedo olvidar lo que ella le hizo a mi padre. No sé cuántos habrán hoy escuchándome aquí y en el mundo entero que tienen esos traumas, esos problemas. Son heridas en el alma. Si puedes entenderme hoy en el nombre de Jesús, no te digo una mentira, te digo la verdad. Tu madre lo hizo porque era una hija del diablo. Era una religiosa con crucifijo y con imágenes en las paredes de la casa. Muy fiel, muy devota en la religión que practicaba, pero llena de demonios. Por eso traicionó a tu padre. Por eso hay mujeres que hoy están sufriendo consecuencias tremendas, no solo por el pecado que causaron del adulterio, sino de causar herida a sus hijos, por hacer cosas tan inmorales, tan deplorables. Gloria a Dios. Pero a esos hijos que están con esa amargura en su alma, con ese recuerdo tan grave, entiéndalo. Tu madre como tu padre pudieron fornicar, cometer adulterio y hacer todo lo malo que hicieron porque no conocieron a Dios. Por eso conocer a Dios, dice la Biblia, temer a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, es el principio de la sabiduría. Sabiduría. Adquiere sabiduría ante todo. Inteligencia. Sabiduría adquiere para que te vaya bien, para que des buenos ejemplos a tus hijos, a tus hijas. Seas un ejemplo, papá, mamá. Jóvenes que están para casarse, que busquen el rostro de Dios, la guianza de Dios para hacer un matrimonio que mañana no sea un desastre. Una familia dividida y destruida, y los hijos tengan que sufrir las consecuencias por el pecado de la mamá o por el pecado del papá o de ambos. Si el mundo que hoy nos rodea, los 6.000 millones y pico de hombres y mujeres que hay sobre la tierra, buscaran a Dios de todo corazón, obedecieran los mandamientos de Dios, entonces habría paz en los hogares. No habrían tantos divorcios, no habrían tantos matrimonios rotos, hijos llenos de trauma y de complejo, por los gritos de la madre, por los gritos del padre, las amenazas, las peleas. ¿Cree usted que un niño de 1 año no se da cuenta? Un niño de 2 años, un niño de 3 años. Aquí tenemos un hermano de la iglesia, hoy está sirviendo al Señor, pero un niño de unos 4 años, quizás 5 años máximo, un día se subió sobre
su camita donde estaba acostado el padre, en una cama, en la hora del mediodía, de la tarde. Y el niño se subió con un cuchillo. De 4 a 5 años el niño. Y cuando levantaba el cuchillo para metérselo a su padre, él, con el movimiento del niño, el Dios despertó. Y cuando abrió, el niño tenía las 2 manos arriba con el cuchillo para enterrárselo a él. ¿Por qué causa? Por los golpes que él le daba a su esposa, la madre de ese niño. Los gritos y los maltratos de ese padre para con la madre de este niño. Un niño de 4 o 5 años hace esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden la mala condición del padre. Saben hacer diferencia entre la madre y el padre. No es ya desde la cuna. Antes decían, la educación comienza en la cuna. No, ahora se dice, la educación comienza en el vientre. Porque desde el vientre las criaturas comienzan a percibir los gritos, los golpes, los maltratos, las peleas entre esposo y esposa. Bendito sea el Señor. Si pudiéramos hacer que todos los hombres hablaran español hoy, y todos los hombres y todas las mujeres estuvieran escuchando esta palabra, yo estoy seguro que esta tarde serían diferentes los hogares. Mañana habría un nuevo amanecer con actitudes diferentes, reconociendo hoy delante de Dios que vivimos sin la ley de Dios, vivimos sin el amor de Dios, vivimos siendo hijos del diablo, haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Y por eso acarreamos tanto sufrimiento a los padres y los padres a los hijos. Y tenemos una sociedad en degeneración total, en corrupción, en maldad. Tantos hogares arruinados y destruidos. A pesar de que hay tantas iglesias y tantos predicadores, más son los predicadores del diablo, más son los mensajeros de Satanás que inducen y someten a hombres y mujeres a practicar lo malo, lo negativo, que los que predicamos la justicia, el amor y la verdad. Y la gente se prestan más a oír la voz del diablo y de los hijos del diablo que la voz de Dios y de los hijos de Dios. Por eso la mayoría del mundo hoy vive sin Dios. Aún los llamados cristianos, los llamados cristianos o cristianas en el mundo no conocen a Cristo, no conocen la palabra de Cristo. Y como no la conocen, la pisotean, la desobedecen. Y el vivir en esta tierra, que Dios nos puso en esta tierra, que Dios creó esta tierra para ponernos aquí, no para practicar lo que el diablo quiera, sino lo que Dios quiere. Y el hecho de estar en esta tierra, ignorar la existencia de Dios y las leyes de Dios, acarrea maldición al hombre, a la mujer y luego a toda una familia. Se escaparán aquellos que en medio de una familia llena de maldad, de pecado, de vicio, de maldiciones, hombres y mujeres que lleguen a escuchar el evangelio y crean en el evangelio, ellos escaparán de esas maldiciones, de esas cosas terribles, y serán hechos hijos de Dios, hermano. Serán hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres escapan hoy de esa vida pecaminosa, esa vida terrible? Gloria a Dios, porque oyeron por radio, por televisión, porque un amigo le habló, alguien le invitó, alguien le dio un folleto de la palabra de Dios y creyeron a la palabra de Dios.
y hoy están en los caminos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Pueden haber aquí en esta reunión que hay cientos y cientos de madres. Madres solteras, madres viudas, madres separadas de sus esposos, madres que cometieron adulterio y sus esposos le abandonaron por eso. Aquí y en el mundo pueden haber muchos miles y hasta millones de madres que nos estén escuchando, que cometieron pecados y que no han sido buenas hijas, que sirvieron al pecado, sirvieron al diablo, a los demonios. Usted hizo cosas muy negativas, sin embargo hoy está usted en la casa de Dios. Hoy está usted escuchando Betel, que significa casa de Dios. Betel, casa de Dios. Para que usted conozca a Dios, conozca también quién es usted delante de Dios. ¿Cómo se ha comportado usted, papá o mamá, delante de Dios? Hijos, ¿cómo se han comportado delante de Dios? Es posible que usted diga: sí, yo he hecho muchas cosas malas. En verdad he sido un mal papá, una mala mamá, un mal hijo, una mala hija. Es posible que muchos de ustedes, su corazón le late y le dice: en verdad tú estás bajo maldición por las cosas que hiciste. Sea una anciana, un anciano, sea un hijo de la edad que sea, que no cumplió con lo que Dios mandó en su palabra. Lo ignorabas, lo desconocías. No quisiste oír nunca la palabra de Dios, no quisiste leer la Biblia, pero hoy las estás escuchando. ¿Para qué? Para que hagas un alto en tu vida y reflexiones y diga: en verdad yo he vivido perdidamente. En verdad fui una mala esposa, fui un mal esposo, fui un mal hijo, una mala hija, una mala madre, un mal padre. No hice bien las cosas. Reconócelo delante de Dios. Delante de ti está hoy esta buena palabra, para que tú a tiempo diga: Señor, gracias por haberme traído a este templo, a esta casa donde se exalta tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dile a Dios: yo reconozco que te he ofendido, he faltado, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname todos mis pecados, lo que hice conscientemente y lo que hice por ignorancia, no sabiendo que era tan grave. Cometí adulterio, pagué aborto, me hice aborto. ¿Cuántas cosas? Hice diferencia entre mis hijos, humillé a algunos de mis hijos, maltraté. Padres que hasta han codiciado a sus hijas y las han manoseado. ¿Cuántas cosas? Hijos que han mirado con deseo a su propia madre, a su propia hermana, han visto su desnudez y hasta se han masturbado mirándola. Qué cosa sucia y cochina, baja. Sí, pecaste. Y eso trae consecuencia a tu vida. Trae consecuencia. Tu pecado te ha alcanzado y vives sufriendo, padeciendo muchas cosas. Quiero que sepas que Cristo vino precisamente a buscar y a rescatarte a ti, como me rescató a mí del pecado, a salvarnos de esa condición pecaminosa y quitar las maldiciones que estamos llevando, arrastrando por los pecados que hicimos. Cristo vino a libertarnos de la maldición del pecado, el pecado que tú cometiste consciente o inconsciente. Cristo vino a buscar y a salvar a todos los perdidos
sean madres, padres, sean hijos, esposas, esposos, con todos tus pecados que tú has andado. Así todo, Cristo quiere salvarte hoy. Cristo quiere librarte hoy. Si no fuiste un buen padre, si no fuiste una buena madre, si no has sido un buen hijo, una buena hija, reconoce que por no conocer a Dios, por no conocer su palabra, has sido un mal hijo, una mala hija, un mal padre, una mala madre. Reconócelo y dile a Dios: perdóname. Yo quiero, Señor, ahora pagar con bien todo el mal que hice. Aunque no me reciba mi esposa, aunque no me reciba mi esposo, aunque mis hijos me sigan despreciando, aunque mis hijos no me perdonen, quiero escribirle una carta, quiero pedirle perdón, quiero reunirlo en un momento y decirle que me perdone, porque yo ignoré la ley de Dios, vivía endemoniado, endemoniada, por eso hice todo lo que yo hice, por eso los hice sufrir, porque no conocía a Dios y hacía las obras del diablo y yo no lo sabía. Amigo y amiga, este es un día grande hoy para pedirle perdón a mamá y a papá, para regresar al hogar con mamá, con papá y hacer una decisión con Dios de comenzar una vida nueva y diferente. ¿Por qué perder esta salvación tan grande que no hay con qué compararla? El mundo lo único que te puede ofrecer es orgullo, soberbia, grandeza, riqueza, sexo, fama, poder. Eso ofrece el diablo a los hombres. Y a lo que se le mete ese espíritu de orgullo, de soberbia, de poder, de grandeza, se lo lleva el diablo y lo destruye. Han caído grandes hombres de Dios por esto. Han caído muchos creyentes por querer ser ricos, poderosos, importantes, famosos. El diablo los ha arrastrado. Mujeres por tener buenos carros o andar con hombres que tienen buenos automóviles, que tienen riqueza, han caído. Han dejado hasta sus esposos por irse con un hombre rico. Miren ustedes, entre la gente famosa y poderosa de la sociedad, cómo se divorcian y se casan. Son millonarios y se casan con otro millonario que tuvo su esposa y deja a su esposa por esta otra que tuvo su esposo y hacen otro matrimonio y no piensan en los hijos. Le dan dinero a los hijos, le dan automóviles, le regalan casas muy lujosas,